Saludos, saludas, Matusalenes todes. Bienvenidos una vez más a Causa y Efecto, el programa que os ofrecemos con cierta regularidad sobre VTs. Hoy es martes 3 de noviembre y estamos al borde de un nuevo confinamiento, lo que significa mucho aquí por delante. ¿Qué os parece esto? Iván, Fran, ¿estáis de acuerdo conmigo? Terrible. Lo del Lucky es terrible. Sí. Para gustos, puntos suspensivos. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? El ser humano ha pasado a gritarle a computadora. Bueno, espero que estéis bien. Vamos a seguir con los vídeos relacionados con estrategia general. En el anterior programa hicimos un vídeo acerca de lectura de mesa y quedaron algunas cositas en el aire. Vamos a intentar redondearlas al final del programa, pero hoy vamos a hacer un capítulo aparte de algo que viene dentro de la lectura de mesa. Es decir, dentro de la lectura de mesa hay varios puntos que estuvimos comentando en el anterior programa. Uno de ellos es lectura del jugador y pensamos que es un tema suficientemente denso como para dedicarle muchos más minutos y por ello un programa. Así que ¿qué os parece, chicos? ¿Vamos empezando? Pues claro. Pues lectura de jugadores. ¿Qué es leer un jugador? ¿Quién empieza? Bueno, puedo empezar. Fran. Que empiece Fran, que la última vez habló poquito. Bueno, yo mismo no soy muy experto en esto de la lectura de jugadores. Yo me dejo llevar más por lo que ocurre en la mesa que por las supuestas intenciones de la gente. Porque las palabras, como se suele decir, se las llevan. Se supone que la lectura de jugadores es saber adivinar o intuir las intenciones de los jugadores antes de que se manifiesten en la mesa. Ver si un jugador es más agresivo que otro o si es más pasivo y por qué razón puede ser. Tal y como yo lo entiendo, ¿vale? Así es como ha dicho Fran, estoy de acuerdo con él. La lectura de un jugador consistiría en intentar discernir entre si un jugador primeramente está actuando o está demostrando su verdadera personalidad a la hora de jugar, y si es este el caso, intentar discernir cuáles van a ser sus acciones futuras o sus reacciones a lo largo de los siguientes turnos. Esto es algo que, bajo mi punto de vista, es bastante útil con jugadores que son nobles o con jugadores que no tienen una buena habilidad a la hora de actuar, a la hora de pretender que están enfadados, que no lo están, lo que sea. Lo que yo podría considerar un jugador mediocre, tal y como yo lo soy. Pero claro, también hay que ganar a los jugadores mediocres. Y una de las maneras de encontrar la actitud de un jugador, la personalidad de un jugador, es escuchando lo que hace más allá de las cartas que tenga a la mesa. Porque si un jugador que no tiene mucha experiencia es agresivo, lo va a ser con cualquier tipo de baraja. No importa si lleva una baraja de Blade, de combate, una baraja de Blood, una baraja de combo, lo que sea, va a ser un jugador agresivo a la hora de comunicarse con los demás. Y esto nos puede dar ciertas pistas a la hora de no solo interactuar con ese jugador, sino que nos podemos esperar de él en circunstancias que sean plausibles en un futuro próximo. Voy a añadir alguna cosa, y es que reconocer el carácter de los jugadores más allá de los mazos que juegan es interesante para saber cómo se van a comportar durante las negociaciones, no solo de acciones políticas, sino de ofertas de pactos o propuestas varias que se pueden dar dentro de la partida. Yo voy a identificar, para empezar, tres que me resultan muy sencillas de meter a colación,
que son las personas. Fijaos que ya no digo ni jugadores, digo personas. Personas pasivas, personas agresivas o personas asertivas. Cada tipo de persona va a moverse de una manera específica dentro de la partida. Algunos van a intentar imponer su voluntad pase lo que pase, serían los agresivos. Los pasivos no necesariamente son más manipulables, eso no hay que equivocarse, pero los pasivos en principio van a estar más pendientes de lo que dicen otros que de llevar la voz cantante, y los asertivos son los que se mueven ahí en 50%. Identificar este tipo de personalidades es interesante para saber cómo responder ante estas personas ya en el ámbito del juego, Ya de cervezas es otra cosa, pero cómo responder ante estas personas a la hora, pues lo que he dicho, por ejemplo, el ejemplo de antes, a la hora de negociar una acción política. El agresivo te va a decir que si a su presa no le caen 1 o 2 puntos, te va a votar en contra. El pasivo va a esperar y te va a decir sí o no, y el asertivo, bueno, pues ahí se puede negociar más. Venga, añadid cosas diferentes vosotros, que estoy hablando mucho. Si queréis podemos centrarnos en quizá una de las cosas que se podrían percibir de una persona agresiva. Yo creo que es el arquetipo más de personalidad más fácilmente identificable, porque es muy, no quiero decir extrovertido, pero es muy llamativo. Una persona agresiva es llamativa porque se va a implicar en todas las conversaciones, si no es el mismo el que las inicia, y va a intentar imponer sus puntos de vista. Sí, además, las personas así, agresivas, entre comillas, no suelen dar su brazo a torcer normalmente. O sea, cuando dan una opinión o exigen o negocian con algo, suelen ser muy cerrados de mente. Si no pasa esto, yo voy a hacer esto. Si haces esto, va a ocurrir esto. O si no me das esto, ocurrirá. Y es muy interesante, es muy necesario cuando te encuentras con gente así, saber cuándo eso que dices puede hacerse realidad, evidentemente. Todos nos tiramos faroles de vez en cuando. Y la mejor forma de tratar con esas personas es saber si lo que se está diciendo se puede cumplir o no. Evidentemente, en una votación tienes los votos encima de la mesa. Si te dice que no te va a votar si no hace caso, sabes que lo puede cumplir. Pero, por ejemplo, bloquearte acciones, ir a pegarte, no apoyarte si te ocurre algo, es algo que tienes que percibir si es cierto o no lo que estás diciendo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Perdón, Íñigo. Sí, quería añadir una cosa a lo que ha dicho Fran, que me ha parecido redondo, pero bueno, por hacer la cuadratura del círculo, voy a decir una cosa más. No es solo interesante identificar cuándo van de farol, cuándo es factible que cumplan su promesa, sino que además es interesante identificarles para hacer una cosa que me dijo Iván una vez, que es ¿cómo decirlo? Ponerles a este tipo de jugadores, ponerles miguitas de pan para que vayan siguiendo el camino que a ti te interesa. Es decir, un jugador agresivo que propone que va a llevar a cabo una acción, si tú le bloqueas la acción primera, por ejemplo, un jugador que tiene un mazo de rush, de visitas, pero tiene que cazar con el primer vampiro y te amenaza y te dice: si me bloqueas esta caza, mi segundo vampiro, en vez de visitar a mi presa, que es lo lógico, te va a visitar atrás, te va a visitar cruzado. Si tú tienes un daño agravado en mano que sabes que él no puede prevenir porque lleva un mazo sin prevención, pues dices: ah, sí, vas a hacer eso, espera, que te voy a bloquear. Y ahora vienes a visitarme porque has dicho que eso es lo que vas a hacer, y como eres una persona de actitud agresiva, lo vas a hacer. Aquí estoy con mi daño agravado en esta carta, ¡pum!, y te lo comes con patatas.
Así es. De hecho, lo que yo iba a comentar iba muy, muy en conexión con lo que acabáis de decir vosotros dos. La lógica interna de una persona agresiva, yo creo que fluye de la siguiente manera. Voy a amenazarte para conseguir lo que yo quiero y te voy a poner una condición en esa amenaza. Si tú no cedes, yo lo que tengo que hacer es cumplir o intentar cumplir por todos los medios que yo tenga con lo que he dicho, porque si yo no tengo palabra, entonces mis siguientes amenazas no van a valer de nada. Exactamente. Entonces, claro, el juego del gato y el ratón es efectivo con ese tipo de personas. Con otro tipo de jugadores. Lo contrario, o sea, en el caso que ha dicho Íñigo, tú puedes tener ese daño grabado, pero decir, vale, no quiero que me pegue, yo sigo teniendo mi carta, sé que te puedo hacer daño, pero voy a hacer como que me has convencido. Correcto. Y así consigues que el foco lo centre en otra persona. Correcto. Hay que saber, básicamente es saber jugar con lo que esperas de él y lo que tú puedes hacer. Un tira y afloja. Y con los que siguen este perfil de agresivos es con los que más te vas a ver en esta situación. Porque como bien ha dicho Iván, si tú amenazas y luego no lo cumples, tu palabra ya no vale nada. Entonces, en el momento en el que tú le dices a una persona que le das tus términos, tienes que ceñirte a ellos. Te atrapas tú solo también. Con los otros tipos de perfiles, como no suelen ser tan cortantes, puedes fluctuar más y negociar a lo largo del tiempo, ¿sabes? Así es. Pero creo que estamos hablando ya de otra cosa. Sí, bueno, no, pero hay que desarrollar un poco el tema. A ver, ha dicho Frank que hay otro tipo de personalidades y yo personalmente no quiero alargarme mucho en este sentido porque es un poco subjetivo. Por ejemplo, yo puedo encontrar diferentes personalidades y que a mí dentro de mi lógica interna me valga dentro de las partidas y a otras personas pues igual no le encuentran ningún sentido a las acotaciones o a los títulos que yo le pongo a este tipo de personalidades, no sepan entenderlo como yo lo entiendo. De todas maneras, sí que hay, digamos, actitudes muy básicas como las que ha comentado Íñigo, y una de ellas sería las personas asertivas, que yo podría llamar personas que tienden un poco más a la negociación y a la reflexión del estatus actual de la partida, que son personas que son capaces de distanciarse de la partida y ver las cosas tal y como son en el momento y no se encienden y están un poco más relajadas y están jugando a gusto. ¿Qué es lo que te puedes esperar de una persona así? Pues por ejemplo, puede ser una persona o va a ser una persona que va a atender a las negociaciones de una manera más objetiva, intentando ponerse en tu punto de vista. Eso no significa que te va a ayudar en ningún momento, pero va a escuchar lo que quieres decir y a la hora de apelar a él, siendo él un cruzado, es más posible que tienda a escucharte, porque es capaz de ver más allá de lo que está ocurriendo en ese mismo momento. Bueno, yo quiero puntualizarte que discrepo contigo porque me da la sensación que, no sé si queriendo o sin querer, pero estás separando el hecho de ser capaz de analizar la partida, de analizar y negociar la partida, lo estás distanciando de las personas agresivas y no tiene por qué ser así. Una persona puede analizar perfectamente la mesa y luego mantener una actitud agresiva dentro del juego. Eso es completamente cierto. Pero hay personas que tienden a hacer análisis y hay personas que tienden a no hacer ningún análisis. Cuando tienes una actitud completamente egocéntrica y eres invasivo, generalmente no vas a ver el desarrollo de la partida de otros desde el punto de vista de otros jugadores. Si tienes esa capacidad, hazle tus cojones, pero generalmente no es el caso. Bueno, no voy a seguir discutiendo ese punto porque... ¿Por qué no tienes razón, Iván? No, ni mucho menos. Solo porque yo creo que no tienen por qué ser así, pero es una opinión personal, ojo, no sé.
Bueno, voy a remenear un poco la botella. Bueno, ¿quieres añadir algo más de esto, Fran? Perdona. Lo que ha dicho Iván, yo es que más que una persona que es capaz de ponerse en la situación de otro jugador y ver desde su punto de vista, yo creo que los jugadores asertivos, como estamos llamando, son los que están más a gusto rompiendo los empates. Creo que es gente que está más a ver lo que ocurre en la partida y entonces actuar. Es decir, no tiene por qué ser tan activo como un jugador agresivo, pero sí está al acecho para, en el momento en el que vea que tiene una posición de poder respecto al otro, atacar. Necesitas mis votos para esa política, no los has necesitado nunca, pero ahora sí, pues es cuando yo voy a empezar a hablar y aprovechar mi ventaja. Necesitas que sea yo quien te saque del letargo porque has quemado puentes con otros jugadores, pues veamos qué es lo que me puedes ofrecer. Son jugadores que están hacen su juego normalmente y analizan el resto de la mesa para ver a quién le pueden robar algo. Puede ser, sí. Es mi punto de vista. Yo quería hablar ahora un poco de los jugadores pasivos, porque me parece que es importante. Tengo una cosa en mente y la tengo que soltar porque si no me va a estallar la cabeza. Y no es un espectáculo agradable. Los jugadores pasivos. Es importante detectarlos porque son los jugadores que no tienen la iniciativa para ofrecer pactos, para involucrarse en la mesa más allá de su presa predator y a veces pecan de ser lineales en ese sentido. Si tienen un mazo de atacar, solo van a mirar a su presa. Si tienen un mazo de bloqueo, solo van a mirar al predator. Y aunque vean la mesa, no van a tener la iniciativa de decir, oye, estoy perdiendo, sácame a este vampiro de Torpor para que pueda seguir jugando. Y es una cosa que igual le conviene a toda la mesa o a un aliado temporal que puede ser tú mismo. Es decir, que el predator de tu predator te diga, sácame a este vampiro, que lo necesito para seguir jugando hacia adelante y haciendo presión. Es una cosa que es como muy obvio, pero hay gente que no tiene la iniciativa de hacerlo. Los jugadores pasivos a veces es por timidez, porque llevan poco tiempo en el juego o porque no están cómodos en un grupo de gente que no conocen, si es un torneo abierto, o a veces simplemente porque no tienen la iniciativa de hacerlo. Y en un momento dado tú puedes estar con tus cartas en la mano y ver que tienes varias acciones disponibles que te pueden interesar y puedes perder de vista la partida y no darte cuenta que en el fondo te interesa sacar de Torpor aquel vampiro. Digo este ejemplo de sacar de Torpor porque me parece como muy sencillo y además es algo que se ve bastante. De repente un jugador está perdidísimo, ya no tiene nada que hacer y te dice, es que hace 3 turnos me tenías que haber sacado de Torpor. O sea, hace 3 turnos me lo tenías que haber pedido, ¿no? ¿O qué? Sí. Hay personas que no se atreven, por lo que te has dicho, igual porque están en un entorno nuevo, o que no conocen a la gente, o igual porque hay una persona o 2 jugadores que son muy arrolladores y ellos no quieren sumarse, ya sea por incomodidad, por pasividad, porque están en otro rollo, porque igual se están echando un cubata tan tranquilos que no quieren sumarse al carro de la espiral de palabras agresivas. O por lo que ha dicho antes, Íñigo, están acostumbrados a jugar con respecto a un guión, como que se supone que lo típico, aliado natural, el amigo de mi enemigo, y no son capaces de romper la baraja, de salirse de lo que se supone que tienen que hacer. No sé qué decir acerca de esos jugadores. Muchas veces si te los encuentras te va a dar mucha rabia, a mí por lo menos, porque en muchos aspectos ver que podrían ayudarte o ayudar a quien sea para que un jugador no se imponga al resto y sin embargo no estar, o tú creer que no están metidos en la partida,
porque a lo mejor es su juego, ¿sabes? No meterse en líos, hacer sus 2 puntitos. Pues eso, les ves ahí plantados en la mesa y hay veces que les tienes que espabilar tú. Tirar un poco de ellos para que se metan en el conflicto. A veces sale, a veces no. ¿Sabes? ¿Consideráis agresivos, asertivos o pasivos? Yo siempre agresivo. Porque me gusta jugar cromos y me gusta hablar en el juego, ¿sabes? Aunque sea tener que obligarles a hablar a los demás. Yo creo que tiendo un poco más a la pasividad o quizá a la observación. Me cuesta más tomar la iniciativa a la hora de hablar. Supongo. O quizás sea el tipo de barajas que yo utilice. Pero bueno, respecto a esto también quería hacer un inciso, que la personalidad, como ya hemos hablado nosotros en privado... O sea, te estás adelantando a la siguiente pregunta que iba a ir por ahí justo, Iván. Te jodes. Que la personalidad no tiene nada que ver con el tipo de baraja que tú utilices. ¿Quién digo? ¿Qué tipo de pero jugador? sí que es más cómodo con una cruz al Claro. Eso es. Qué gran respuesta. Bueno, primero voy a responder a mi pregunta de antes. ¿Soy agresivo, soy pasivo o asertivo? Yo creo que soy asertivo, tirando un poquito más quizás, pero solo quizás, a la pasividad. Porque depende un poco del entorno, pero creo que soy ese tipo de jugador. Pero bueno, yo me considero asertivo. Y la siguiente pregunta, ¿creéis... Bueno, ya está medio formulada, ¿no? ¿Los mazos están enlazados con un tipo de personalidad? ¿Creéis que hay que jugar de una manera determinada cuando juegas un mazo determinado? En líneas generales yo creo que sí. Y hay ciertas barajas que se ven favorecidas por cierto tipo de personalidades. No puedes pretender tener un discurso agresivo llevando la baraja de bloqueo. Bajo mi punto de vista no tiene sentido. Y viceversa, tampoco tiene sentido tener una actitud completamente pasiva si tienes una baraja que tiene que hablar muchísimo, como por ejemplo una baraja política. Para mí tampoco tendría sentido. Exactamente. No es decir, no es completamente obligatorio actuar de una manera jugando un tipo de baraja, pero sí que hay barajas que se benefician de que actúas de cierta manera. Redondo, me encanta. Sigue. Vale, no, sí, es que esa yo diría que es la conclusión final con respecto a qué tipo de baraja usar según qué clase de persona seas. Iván lo ha dicho muy bien. Por mucho que tú te guste hablar con la gente, incluso de la típica persona que va recriminando a los demás, tenías que haber hecho esto, tal, ¿por qué haces esto? Si luego solo se quedan palabras, si tu baraja no te permite que toda la energía que estás gastando en dirigir a los demás se convierta en tu victoria, por decirlo de alguna forma, es tiempo perdido. Es decir, sí, estás diciendo a este tío que no, tiene que tener más mano dura con su predador, que le está dejando hacer muchas acciones. Pero luego cuando tú juegues, ¿en qué te va a beneficiar que te hagan caso? Por ejemplo? Al final, tu forma de jugar, la baraja que debes, pues sigue siendo un juego y se tiene que resumir en que consigas resultados. Y si tu forma de actuar no se beneficia de la baraja que estás usando, obtendrás peores resultados. Correcto. Y es una cosa que iba a decir yo ahora, pero ya lo has dicho tú. Voy a decir con otras palabras. Para disfrutar de la partida tienes que estar a gusto. Y si tienes un tipo de personalidad, por ejemplo, pasiva, no vas a estar a gusto si llevas un mazo que te va a pedir llevar la voz cantante en las negociaciones y en propuestas y en la partida. Jugarás mejor si estás a gusto con tu mazo. En el fondo es exactamente lo mismo que he dicho yo, lo que pasa es que tú lo estás enfocando desde el punto de vista del ocio y yo del punto de vista de las resultados. Victorias, de la victoria.
Como bien ha dicho Fran, en el juego lo que hay que mirar es el resultado. Ya en el trabajo ya nos divertiremos, pero en el juego hay que buscar el resultado. Muy bien, Fran. Hippie, que eres un hippie. No, tienes que estar justo. Allá. Sí, Puntos de victoria, chicos. Es que es muy happy el Íñigo, pero bueno. Eso me recuerda, tengo que contar esta anécdota, tengo que meter esta cuñita. Fue cuando casi empezaba a jugar, lo llevaba ya un tiempo, pero de los primeros torneos que fui con un amigo y fuimos a Madrid. Y bueno, todavía estaba el juego ahí muy en boga y para ir a un europeo tenías que clasificarte. Era un torneo clasificatorio para el europeo. Y el amigo con el que iba hizo un montón de tonterías, porque éramos novatos del todo y entonces no sabíamos jugar en verdad. Y entonces, yo qué sé, pues hizo una visita atrás que no convenía o no sé qué. Y así, con los ojos inyectados en sangre, le dijo el otro, ¡es un europeo! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y me dijo mi colega, porque me parece divertido. Estaba ya hasta aquí del otro chaval. Me parece divertido. Y el otro, con los ojos inyectados en sangre, dijo, a un europeo, a un clasificatorio del europeo no viene a divertirse. Hombre, yo quiero decir, yo me divierto jugando. Y lo óptimo es que te diviertas jugando. Pero nunca tienes que olvidarte de puntuar, ¿no? El resultado fue que mi compi volvió a visitar atrás, por cierto. Obviamente. Vaya. Eso ya lo podríamos clasificar como otro tipo de personalidad, que son los payasos, que van a partirse la polla de todo. Ya está. Eso es. No. Sí, pero esto no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Pero No, era una risa, cuña hace nada mucha más. risa eso de jugar cosas porque me divierto. Os tiro esta pregunta. ¿No le daríais un bofetón con el reverso de la mano a alguien que te jode a ti una partida solo porque hace una jugada que a él le divierte? Depende. Esto es como un extra point del vídeo. Depende. Si esa persona lo está haciendo para joderte, hombre, pues claro. Pero si esa persona lo está haciendo porque desde el principio lleva una tónica cómica, pues digo, pues es que es lo que hay, me lo tenía que esperar. Tarde o temprano la broma me iba a caer. Yo te diré que me resulta tremendamente frustrante, pero bueno. ¿Le daría con la mano? Pues igual sí, pero todo hay que contextualizarlo, joder. Una persona que está empezando a jugar pues va a hacer cosas que no tienen sentido y tienes que asumirlo. Y ni siquiera, ¿no? A mí no me parece que haya ninguna Además es un juego, justificación. tío, que es un juego. Exactamente, O sea, nunca hay una ningún justificación lado. suficiente como para ponerse agresivo con alguien, sea un europeo, sea un clasificatorio, sea lo que sea. Tengo bastantes torneos, no de vampiro, pero sí de Magic. He jugado en torneos relativamente grandes, 500, 600 jugadores, y siempre hay muchos jugadores que van a partirse el culo. Y tienes que respetar también el ocio que están invirtiendo su tiempo de esos jugadores. Es lo que hay. Fran dice que no. Yo me he visto en muchas de tocarme con jugadores que sí, van a divertirse, juegan lo que les apetece y les mordería el cuello. Bueno, vamos No a voy a seguir decir- adelante. Perdón que te he interrumpido, Fran. No, sí, ese ya acabó el tema. Porque como siga contando anécdotas una sobre otra. Bueno, hay una idea más que necesito lanzar, que es no hay que confundir la personalidad de los jugadores, esto de ser pasivo, agresivo o asertivo, con la facilidad que tienen para manipular, ser manipulados o responder de una manera concreta en la mesa. Un jugador agresivo puede ser muy manipulable y además es tu mejor amigo si lo consigues. Si consigues manipular a un agresivo, o sea, le has dado ahí una antorcha y una horca y va a quemar lo que haga falta por ti. Y eso es un punto muy importante. Y un jugador pasivo, por muy pasivo que sea, puede ser la piedra más inamovible que puedes encontrar en el espigón. Entonces, más que manipular, te refieres a conseguir que se ponga de tu parte, ¿no? Tampoco somos genios Bueno, del mal. No, a ver, manipular, joder, no estamos aquí moviendo Sí, millones de euros bajo manga y tal. No, joder, estamos hablando del juego. Toma, chico. Sí,
Pero eso pasa un poco de todas las formas. Es decir, un jugador pasivo es una piedra inamovible, yo creo que es casi por defecto, por su forma de actuar. Él está acostumbrado a jugar de una forma y así va a ser. Y un jugador agresivo al que pongas de tu parte puede ser un buen recurso, como cualquier otro jugador al que pongas de tu parte, realmente. Lo único que sí, el jugador agresivo, si tiene mucha labia, te puede dar más beneficio. Hará más tratos, hablará más con la gente, les hará ver puntos de vista, o simplemente intentando hacer que se pongan de su lado, distraerá la atención. A base de hablar también puedes hacer que la gente se canse. ¿Qué quieres añadir? Lo que yo consideraría un llorón, ¿no? Una persona llorica. Habla mucho, se queja mucho. Y es curioso porque ese tipo de personalidades al final acaban arrollando la paciencia de otros y acaban consiguiendo sus objetivos. Pero a base de erosión. Sí, no, pero más allá de todo eso, estoy de acuerdo contigo que la erosión mental que generan ciertas personas acaban dando resultados, ¿sabes? Es curioso. Bueno, vamos a ir cerrando el vídeo que se nos ha hecho muy largo, así que voy a dejaros por si queréis lanzar alguna idea adicional acerca de esto de lectura de jugadores. Lo que queráis. Yo de mesa diría que... De mesa no, de jugadores. Dentro de la lectura perdón. de mesa es que... Lo que he dicho al principio es algo muy complicado, sobre todo porque pues, para mí hay dos puntos. O juegas con tu grupo de amigos y ya os conocéis, por lo tanto vais a saber de qué palo vais. O juegas en torneos con gente que no conoces y te la pueden colar por cualquier lado. Es simplemente fiarte de tu intuición y intentar ver si lo que hay en la mesa cuadra con lo que la gente sabe. Exactamente, muy a colación de lo que ha dicho Fran. Si yo pudiese añadir algo, yo diría que todas las cábalas que nos hemos hecho ahora son completamente inválidas si las intentas aplicar en tu grupo de amigos, porque tú ya conoces sus personalidades, ya sabes por dónde van, ya sabes por dónde dejan de venir, y todo esto pues es intentar acotar a una persona que ya tiene una personalidad muy desarrollada bajo tu punto de vista. Entonces no vale para nada. Si tienes la capacidad de abstraerte en un torneo e intentar hacer un análisis, quizá esto te pueda servir para algo, con personas desconocidas, claro. Yo voy a añadir que cuando, incluso entre tu grupo de amigos, pero sobre todo con desconocidos, cuando creas tener catalogada a una persona, no dudes que te va a sorprender. Porque las personas somos maravillosas. La magia de las personas es inagotable y siempre te van a sorprender. Así que, chicos, vamos a despedirnos, ¿vale? Anders Love, Adam Sbjörnsson, Isaac Sbjörnsson, Bjarmark, por favor, volved a hacer vuestro programa Causa and Effect. Todos los que nos escucháis, muchas gracias por seguir aquí. Hasta luego.